Hagamos, y quiero proponer en los siguientes minutos a la audiencia, una valoración de lo que nos deje en lo político este 2018. Decía, este es el penúltimo día laborable del año y le hemos invitado al doctor Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, para que junto con él hagamos un análisis sobre lo que nos deje este 2018, cargado de política, me parece. Doctor, bienvenido. Buenos días. Doctor. Buen día, Fabricio, Alexis. Yo creo que sobrecargado de política. Esa es la palabra. Y además, lamentablemente, en un estado más duro de polarización. Se ha acentuado el tema, por supuesto, en el que hay dos bandos y pues de estar en el uno te debería impedir criticar al otro porque automáticamente te convierte en enemigo, y eso es lo que lamentablemente, insisto, ha sucedido en este 2018. Pero el doctor Alarcón identifica solo dos bandos o más, porque yo veo que ahora mismo hay gente que antes estaba en el mismo bando, pero ya empieza a haber fuego cruzado entre ellos también. Bueno, sí, y eso habrá que ver si en 2019 genera igual una sobrecarga política, pero los hechos de este año nos dejan en claro que en este afán de descorreizar el país se generaron nuevamente dos bandos, y el estar en el uno te impide automáticamente autocrítica, por ejemplo, lo cual no debería suceder en un gobierno, en una democracia, en un país que busca reinstitucionalizar y fortalecer el Estado de Derecho. La autocrítica es quizá el elemento más importante cuando de evaluar cierto trabajo se trata, en especial cuando durante 11 de los 12 meses de este 2018 hemos estado marcados tanto por un referendo consulta popular como por acciones de un equipo de gente encargada de una pseudo transición hacia la democracia, que ha dejado en algunos sectores un mal sabor, a pesar de que otros se nieguen en reconocerlo. Yo quisiera que el doctor Alarcón nos defina muy bien el tema de los bandos, porque yo en serio que identifico no dos, sino muchos más, y quisiera que nos diga quiénes lideran esos bandos y bueno, o sea, ¿qué les caracteriza? Yo no quisiera, Alexis, hablar de liderazgos, pero parte del punto lamentable de la crítica que ya se mantuvo durante la década pasada. Antes, recuerdas tú que se decía, o estás conmigo o estás en contra mí. Entonces tú reconocías a los correístas y a los anticorreístas. Ahora resulta que en esa misma línea, porque además hay gente que creo que sueña con el señor que ocupó el cargo durante 10 años, se generan dos bandos, los descorreizadores y todos los demás. Entonces, quienes sobre pretexto de la descorreización del país creen que se puede hacer cualquier cosa, y los que automáticamente, si critican ese afán de descorreización, pasan al otro bando. Y ya son correístas. Y los califican como correístas. Fabricio se ríe porque creo que recuerda que en más de una ocasión, al inicio de este proceso de transición a la iniciativa que tenemos nosotros llamada Consejo en la Mira y que vigila el proceso del Consejo Transitorio, le dijeron de todo, porque lo primero era descorreizar el país, y cuando nosotros decíamos hay que respetar el Estado de Derecho, hay que respetar las formas, hay que evitar consecuencias posteriores, pues automáticamente no, es que ustedes se han vuelto correístas. A ver, en función de aquello, hagamos una mirada retrospectiva a los primeros 2 meses de este año. El año comienza con la declaratoria del presidente de la República de que ya no había vicepresidente, el 2 de enero. Había fenecido la ausencia temporal del entonces vicepresidente de la República y se transformó en definitiva. 4 días después, la Asamblea Nacional elige una vicepresidenta y le encarga a esa vicepresidenta el liderazgo de la campaña política para la consulta popular del 4 de febrero. Ya, ahí tengo 2 escenarios. La consulta popular matizó y la elección del vicepresidente matizaron los 2 primeros meses del año. ¿Valió la pena la consulta popular? No, creo que hay algunos aspectos positivos de esa consulta que tienen que valorarse, especialmente en ciertos artículos cuya intención era fortalecer la lucha contra la corrupción. Insisto, y quiero ser muy claro, cuya intención era fortalecer la lucha contra la corrupción. Esas reformas en las que se buscaba llevar adelante las aspiraciones de los ecuatorianos, de sancionar a aquellos que durante la última década hicieron uso antojadizo
de los fondos que nos pertenecen a los ecuatorianos. A mí me da la impresión de que ese tema se quedó únicamente en el discurso. En la intención, por eso aclaro. En los hechos, más allá de tener en la cárcel a Glass, a Capaya y a un poco más de exfuncionarios que hoy mismo son procesados por corrupción, ¿cuánto se ha logrado recuperar? O sea, vemos ejemplos de otros países que están detrás de la ruta del dinero, que han recuperado recursos, como Colombia, por ejemplo, o como Brasil, pero Ecuador no recupera medio centavo. Entonces la lucha contra la corrupción queda en el discurso. Totalmente, por eso insisto y aclaro en este término, la intención. Ahora que esas buenas intenciones se estén llevando a la práctica, se genera dudas, ¿no? Y no hay en realidad una perspectiva de que en realidad se concreten acciones en ese sentido. Y el otro punto primordial de esta consulta popular referendo era esta reconstrucción de la institucionalidad, la evaluación de lo que pasó con las autoridades de control. Para los ecuatorianos era claro, y así se manifestó en las urnas, 2/3 partes así lo dijeron, que la institucionalidad de control estuvo en manos de un grupo de amigos que trabajaba a discreción, simplemente no llevando a cabo su trabajo de manera responsable ni apegada a la ley, sino simplemente como un sistema de premios y castigos. Entonces, a mi amigo no le fiscalizo, a mi enemigo le caigo con todo. Y en esa línea se manifestó la gente hacia una etapa de transición, evaluar a estas está ocurriendo autoridades. lo mismo hoy. Es que a eso voy. Estamos en los 2 primeros meses del año, Alex, y estamos analizando Cuando la había intencionalidad de la expectativa. consulta. Cuando había una expectativa. Muy bien, porque Y digo, claro, capaz que lo mismo está pasando ahora. Y ahí es feo hablar en primera persona, pero la organización que represento advirtió de algunos errores, no sabemos si intencionales o simplemente por errores, digamos así, ay, se me pasó. De mala fe. De buena fe, dejémoslo en de buena fe. Perdón. Que ya estaban incluidos en la pregunta. Y decíamos nosotros, por ejemplo, ¿por qué se habla solo del Consejo de Participación, recordarán ustedes, cesado y no de todas las autoridades? ¿Por qué se está diciendo a la gente que sí se va a evaluar y cesar a una Corte Constitucional cuando esta nunca fue nombrada por el Consejo de Participación Ciudadana? Se anticipaban ya esos temas, ¿no? Pero aún esas pequeñas observaciones y pequeños detalles, como digo, 2/3 partes de los ecuatorianos se pronunciaron a favor de esta reinstitucionalización a manos de un consejo transitorio, una junta de notables. Déjeme interrumpirle a Mauricio Alarcón, estamos dialogando justamente con el director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Voy a cerrar la transmisión con Santo Domingo de los Áchilas. Un abrazo a los televidentes de Majestad TV, ya están listos los compañeros del informativo para comenzar con las noticias en esta jornada de jueves. Nosotros acá seguimos con este diálogo. Saludos Santo Domingo y que tengan una buena jornada. 6 de la mañana con 59 minutos, seguimos con Mauricio Alarcón. A ver, hablamos del tema del consejo, pero el país político sintió que de las 7 preguntas, el corazón de esa consulta era el tema del consejo. Era el consejo transitorio. Y el tema de la reelección. ¿Valió la pena plantear eso? Ahora vamos a los siguientes meses del año. Ustedes conocen perfectamente bien la posición que hemos mantenido en cuanto al trabajo del consejo transitorio. Y creo que el tiempo de a poco nos va dando la razón. Y para ello yo hago una pregunta. Ya me he referido en un par de ocasiones anteriores, pero ahora con mayor razón hago la pregunta. Y digo, ¿conocerán los ecuatorianos, por ejemplo, cuántos casos de autoridades cesadas por el Consejo Transitorio ya están tramitándose en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Uno de ellos es el del defensor del pueblo, ¿no? y aplaudimos y dijimos, sí, que se vayan. Y cuando criticábamos sobre la forma, sobre la falta de imparcialidad del juzgador, sobre pronunciamientos previos y demás, habían duras críticas. Así es que conocerán, insisto, los ecuatorianos cuántos casos de autoridades cesadas están en la Comisión Interamericana. Ojalá dentro de unos años no estemos frente a estos micrófonos diciendo, ahí está, los ecuatorianos tenemos que sacar un cheque y pagar indemnizaciones, porque el organismo que muchos defendemos, y defendemos porque es el más alto organismo de derechos humanos de la región, dice que se le ha violado derechos fundamentales a fulanito y a fulanita, que eran autoridades de control durante el correísmo. Ya pasó en el año 2004.
Lo pasó en el año 2004 cuando cesaron en la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Constitucional. ¿Y cuánto fue la indemnización, Fabricio? Claro. Varios millones de La dólares gente no se acuerda. que los han pagado los ecuatorianos. Porque ese dinero ha salido de nuestro bolsillo. Se toman decisiones sobre la calentura y no pensando no solamente en el presente, sino en el futuro. Y una de esas decisiones, por ejemplo, estuvo asociada a la cesación de la Corte Constitucional. Yo dije públicamente y era una posición personal de que para mí No había competencia. no había para competencia hacerlo. por parte del Consejo Transitorio para cesar a la Corte Constitucional porque el Consejo no nombró a la Corte Constitucional. Que la nueva Corte ha generado una serie de expectativas y que me por parece que el supuesto. concurso o el proceso de selección fue muy interesante. El Ha último- sido mejor Sí, llevado. Sí, 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 Hay yo que, estoy hay que totalmente de acuerdo con eso. reconocerlo. Sí, sí, No, totalmente de acuerdo. y Fabricio, hay puntos, porque por ejemplo en este momento creo que la mayoría de ecuatorianos reconocemos, insisto, dejando de lado las formas, el gran trabajo que ha hecho Dina Benavides como defensora del pueblo. Sí, muy interesante. Dejando de lado incluso su tema de apegos o desapegos de Pero orden por político, supuesto. como tiene O sea, que ser cuando uno ejerce una función pública. En lo personal, no voy a dejar de criticar y preguntar además cómo se designaron los reemplazos de las autoridades cesadas, de estas autoridades transitorias o autoridades encargadas, pero no puedo dejar de reconocer el excelente trabajo que se está haciendo en la Defensoría del Pueblo. Ojo, y esto es muy importante, también a Dina le han caído muchas críticas porque, por ejemplo, se ha pronunciado Por el tema por de Glass. asuntos fundamentales de derechos del señor Jorge Glass en la cárcel de La Tacunga. Entonces le dicen, no, es que usted debería pronunciarse solo por unas cosas y no por otras. No. Es que para O sea, algún un sector de la defensor- opinión pública, doctor Alarcón, los correístas no tienen acceso a derechos. Así es que, insisto, hay que reconocer ese tipo de designaciones. Otras tantas siguen generando dudas. El proceso está próximo a acabarse. Esperamos que efectivamente se cumpla con los tiempos, a pesar de que tienen hasta mayo que se posicione el nuevo Consejo de Participación Ciudadana, pero algunos nos seguimos preguntando, por ejemplo, ¿qué será de un concurso para designar contralor definitivo? Sí. Pues que como el A nadie contralor le incomoda subrogante es amigo el y encargo. nos votó para la presidencia de la función de transparencia, tengo que seguirlo respaldando y Nosotros, dejándole ahí en el cargo. nosotros le preguntamos, la última vez que estuvo por acá el doctor Pablo Dávila, recordarás con Tertulio, le preguntamos y el doctor Dávila reconoció que no había una planificación en ese momento, cuando él estuvo acá, no sé si ahora la tenga el Consejo, pero en ese momento, cuando él estuvo acá hace varias semanas, él reconoció que no había en el radar una planificación para llevar adelante el concurso para la designación del Contralor, que a mí sí me ha llamado la atención por la naturaleza del cargo, más allá de las ejecutorias de Pablo Celi de Por la Torre, supuesto. me llama la atención por la naturaleza del cargo, que es el auditor de las cuentas del Estado, el juez de cuentas del Estado, y no se ha dado ningún tipo de concurso, no se ha hablado del tema, y tampoco la opinión pública ha hablado del tema. Pero Fabricio, qué poca planificación habrá que de pronto nos renuncie el fiscal encargado y tenemos que salir corriendo a hacer un nuevo encargo y decir, bueno, ahora sí entonces convoquemos al concurso para designar fiscal definitivo. Entonces, creo que en general esa evaluación del Consejo Transitorio dará resultados en el tiempo. Creo que algunos ya hemos advertido de las consecuencias de actuaciones con poco apego a la ley y al Estado de Derecho, y pues que sea el tiempo el que juzgue. Ojalá, insisto, dentro de unos años no agachen la cabeza algunos y digan, uy, han tenido razón y ahora nos toca indemnizar, pagar, le acaban de sancionar al Estado. Ojalá seamos nosotros los equivocados y se diga, uy, qué gran trabajo que hizo el Consejo Transitorio. Oiga, En lo doctor, personal, la posición, insisto, tanto mía como de la organización que represento ha sido, creo que incluso de crítica constructiva, porque no solo nos hemos limitado, Fabricio, por ejemplo, a decir, no tienen atribuciones para evaluar a la Corte Constitucional, sino que hemos dicho, hay un camino respetando la Constitución y el Estado de Derecho que puede seguirse para evitar consecuencias posteriores. Creo que esa es la labor de una ciudadanía responsable que no se limite, insisto, a la crítica, sino que también trabaje en la Oye, con propuesta. Tertulio, el doctor Alarcón dice, parece que no hubo planificación refiriéndose al tema de la designación de Pérez Reina como fiscal, quien después le renuncia y deben hacer otro encargo. Yo me referiría a otro tema adicional, coincidiendo precisamente con esa visión suya, doctor, de la falta de planificación, que es... sosteniendo lo que se aprobó en la consulta del 4 de febrero, que era la elección
popular de los nuevos miembros del Consejo de Participación. La iniciativa de Julio César Trujillo de después reformar la Constitución para eliminar el Consejo de Participación. O sea, eso a mí me hace pensar y suscribir sus palabras de que en efecto no había planificación ni tenían idea de qué hacer. No, por supuesto, y en el camino te vas dando cuenta que hoy ha sido una institución inservible. Nosotros también lo hemos dicho. Si es que se quiere eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, hay un camino que se debe seguir. La constituyente. Que nosotros anticipamos, habían 2 caminos establecidos en la Constitución, pero ojo, dijimos que tanto la enmienda como la reforma pasaban por la existencia previa de una Corte Constitucional. Recordarán ustedes que en un inicio el desenfreno dijo, vamos a la consulta en marzo con las elecciones de autoridades. Y en el camino, por suerte, la idea se fue diluyendo, porque algunos anticipamos que era imposible hacerlo sin dictamen previo de una Corte Constitucional. No es necesario constituyente para hacerlo, pero sí es necesario que esa Corte diga si es enmienda o simplemente pasa por un proceso de consulta automática, ¿no? Doctor, que están ahí. Se nos termina el tiempo. Yo le preguntaba también el tema de la reelección indefinida. ¿Ustedes sí estuvieron de acuerdo con la posibilidad de desmontar esa enmienda constitucional aprobada por la Asamblea? Bueno, partamos del hecho de que se aprobó un paquete de enmiendas, no solo la reelección indefinida, de manera inconstitucional. Porque había que someter al pronunciamiento popular. Y Fabricio le está diciendo totalmente claro, y eso no ocurrió, simplemente fue que apruebe la Asamblea rápido, que entre en vigencia una Corte Constitucional que actuó de manera, digamos, primero se dijo, luego se para el dijo. proceso, y además después dice, ay no, cierto que el proceso ha sido inconstitucional, y me termino yo mismo tumbando el proceso. Oiga, pero yo yo le hago esta pregunta porque, a ver, da la impresión de que esa pregunta de la consulta fue exclusivamente dirigida para un sector, para una persona en particular. Y uno analiza lo que está pasando en este momento, y yo el otro día publiqué un tuit, me parece a mí, a veces los políticos ni siquiera cuidan las formas. En la provincia del Oro, por ejemplo, Carlos Falqués hijo, actual alcalde, buscará la reelección, y su padre, Carlos Falqués Batallas, buscará la prefectura. O sea, Falqués padre. Yo te voy a poner otro ejemplo. Falqués hijo alcalde. Luis Fernando Torres, que ya no sé por qué periodo legislativo iba, deja la asamblea y va a buscar la alcaldía de Loja, de Ambato para una nueva candidatura, y deja a su hijo como alterno en la asamblea. Bueno, entonces, creo que hay que hacer diferencia en ese punto, Alexis, porque los alternos son electos con voto popular, y creo que la ciudadanía valga la oportunidad en este proceso electoral que se avecina para que revisen bien los candidatos que tienen, especialmente en esta época de proliferación de candidatos. Antes de iniciar la entrevista revisaba la prensa nacional y es increíble, o sea, se habla de 77.800, pero 15 candidatos a la alcaldía de Quevedo, 20 candidatos a la prefectura del Guayas, o sea, gente 17 además a la alcaldía de Quito. Ahí tenemos el asunto. 20 a la alcaldía de Cuenca. Pero yendo en la sintonía que planteaba Fabricio, el tema del discurso de la alternancia. O sea, para unos sí es bueno aplicar alternancia, pero para otros no. A eso Van a voy. tener esos liderazgos Tiene que rancios, ser viejos. aplicada para todas las autoridades de control. Pero ¿cómo se aplica esta alternancia? En Los Ríos, por ejemplo, el actual prefecto ya no puede buscar la reelección y resulta que su hermano... Le lanzan al hermano. Pero por Dios. Pero bueno, ahí, ¿de qué estamos insisto, hablando? ¿quién tiene el poder, Fabricio? Alternancia. El ciudadano. Ojo, De acuerdo. El ciudadano. Y la con el voto. alternancia, vamos con un punto. Lo que busca es que personas diferentes accedan al poder. Ya si son parientes, pues es culpa del ciudadano que lo sigue votando, pero ya no es la misma persona. Y un detalle adicional que creo que hay que ya irlo planteando, porque sería muy interesante que en unos años se aplique. La reelección de por sí no es mala, tiene que estar limitada, pero la reelección permite trabajar. Sí. Ahora, ya tenemos reelección limitada a un periodo, creo que el siguiente paso, en aras precisamente de luchar contra la corrupción y evitar el mal uso de fondos públicos, es generar esta reelección después de un periodo. Recorran ustedes del país, he tenido la suerte en estos días de salir por fuera en carro para ver qué está pasando en algunas poblaciones a propósito del proceso de gobierno abierto que estamos llevando a cabo, y es impresionante, y es un llamado, aprovecho a las autoridades del Consejo Nacional Electoral, el autobombo de las autoridades que están buscando ahí sí la reelección porque además pueden. Y para citar un ejemplo de lado y lado, Cantón Durán,
Toda la avenida principal de Durán está llena de vallas gigantes, no estoy hablando de gigantografías ni letreritos, vallas de las más grandes, en las que se dice la obra ni sé cuánto, Alexandra Arce, alcaldesa de Durán. No, que no se puede promocionar la obra con Pero el eso nombre de la pasa en todo autoridad. lado. Es que a eso voy. Vaya al Cantón Cújan y ya aparece el nombre del gracias, alcalde. Nico Ugalde. Y por eso digo, yo voy de lado y lado. Y por eso he tenido la suerte de ver la carretera, el autobombo. Solo en Quito y en Guayaquil no pasa, Ya. créame. Pero, no, a ver, pero A ver, interesante este punto que dice Fabricio, solo en Quito y en Guayaquil no pasa, pero y la publicidad en Guayaquil de he tus visto la sucesores? publicidad, ayer en un noticiero pasaron N cantidad de veces la publicidad del alcalde en donde agradece por haberles dejado servir a la ciudad durante tanto tiempo. No, Hasta y me acuerdo además, el texto de la publicidad de Nuevo. y además hay algo que insisto, hay que criticar a todos los sectores porque esto lo único que perjudica es al ciudadano. ¿Qué pasa en Guayaquil? Por supuesto, el alcalde no va a la reelección. Ha aceptado esta limitación a la reelección y se retira del cargo. Hay una pero después de cuántos sucesora, años, doctor Alarcón? creo que va por 19. los 20, ¿no? O sea, va a cumplir 20. 19 Pero bueno, años como alcalde. deja a su sucesora de candidata por el partido político y movimiento local que representa. Pero por ahí he visto incluso en redes sociales, no voy a hablar de lo que he visto en primera persona, gente que dice, ¿y por qué en el Metrobús, en la Metrovía de Guayaquil, se presentan videos de la candidata elegida por el alcalde actual promocionando obra pública del municipio? ¿Por qué participa la candidata de esa obra pública que no le corresponde porque no es ni siquiera concejala, alcaldesa, vicealcaldesa ni nada, que aparece en la entrega de obra pública del alcalde que está dejando el cargo? Entonces estamos viendo, insisto, Fabricio mencionó Juján, acabo de mencionar Durán, en Cuenca pasa lo mismo. Entonces uno va viendo por qué es importante empezar ya a debatir también este espacio de reelección no consecutiva, para que no se haga mal uso de los fondos públicos. Y bueno, insisto, si alguien ha hecho una buena gestión y quiere que su hermano la continúe, pues ahí se active el poder del voto de los ciudadanos. Yo estoy de acuerdo. ¿Quieren los ecuatorianos dinastías en el cargo? Pues que por lo menos sean dinastías que les sirvan, pero el poder nos corresponde a nosotros. Estoy de acuerdo. Nosotros, desde las leyes, ciudadanos, desde las autoridades de control, lo que tenemos que buscar es la mayor alternabilidad, la mayor democracia, la mejor representatividad y, obviamente, buscar también formas para evitar que se dé esta movientitis o como quiera que se llame esta cosa que se ha generado, en la que tenemos un concurso en el que no importa, me lanzo nomás para ver si aprovechando los recursos de los ciudadanos en la pauta electoral me promociono, quién sabe para qué, y el próximo año así sea me lanzo para presidente del edificio porque ya mis vecinos me conocen. Ahí, insisto y dejo sentado el punto en este espacio, ya lo hemos hecho en ocasiones anteriores, desde la organización, desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo, vamos a plantear de manera formal dentro de este proceso de reformas al Código de la Democracia, no límites a la participación, porque cualquier ecuatoriano debería estar en condiciones de poder acceder a una candidatura, pero sí límites a que nuestro dinero financie las campañas de esas personas. Entonces, lo que estamos nosotros planteando, láncese de candidato si usted quiere, pero que exista una norma que diga que si ese candidato no alcanza por lo menos el 5% de la votación de los electores, tiene que devolver a los ecuatorianos, a través de las arcas del Estado, los fondos que se le entregaron para pauta publicitaria. Jesucito, ahí nadie se presenta. Bueno, que no se presenten, que actúen con responsabilidad. Totalmente pues. de acuerdo. Pero no vas a tener la danza de candidatos. No vas a tener el montón. Doctor, gracias por el tiempo. Se nos terminó el tiempo. ¿Le ibas a hacer otra pregunta? Yo y quería con esto cerramos. Lo que pasa es que el tema en realidad muy interesante. es muy interesante. Muy interesante. Como siempre es rico conversar con el doctor Alarcón. Sí, pero vamos a comprometer para que nos Por el tema de la más. reelección decía, en Estados Unidos, que para muchos es el paradigma de la democracia. Hay reelección indefinida, salvo para presidencia. Edward Kennedy murió siendo senador. Sí. Yo creo, y aprovecho de nuevo igual para palanquear entre comillas del espacio, pues valga la oportunidad, primera semana de enero, en cambio juntémonos para hablar de las perspectivas del 2019. Hay que conversar. Gracias a doctor Mauricio Alarcón, muy amable. Muchísimas Feliz año, gracias. feliz Siempre 2019. un gusto y un feliz año para ustedes. Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, sí suscribo sus palabras. Y lo dije hace 1 o 2 semanas a propósito de la queja de alguna gente respecto de las renuncias de algunos legisladores. El poder lo tiene usted.
Señora, señor, señorita, amigo oyente, amigo televidente, el poder lo tiene usted en las urnas, en el voto. Si no le gusta, no vote. Ahí puede premiar o castigar a una autoridad. Depende de nosotros el momento que vayamos el 24 de marzo a las urnas. Gracias a nuestro invitado, 7 de la mañana con 15 minutos.